¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Comenzamos con la actualidad en Palestina. El genocidio de la entidad sionista contra los palestinos en la Franja de Gaza continúa por 439 días consecutivos con su lote diario de víctimas. Esta mañana numerosos palestinos han caído en mártires y otros resultaron heridos en incursiones sionistas contra viviendas en las inmediaciones del Hospital Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza. El Hospital Kamal Adwan, que sigue siendo objeto de ataques aéreos. Además de ocasionar numerosos heridos, estos ataques dejaron fuera de servicio la unidad de cuidados intensivos de ese centro hospitalario del uno de los pocos centros operativos en la zona. Y otros ataques apuntaron también otras zonas del enclave, ocasionando decenas de víctimas mortales y heridos que se suman a los 45.977 mártires y 107.244 heridos de la agresión sionista. Según una declaración del Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, 38 palestinos perdieron la vida y otros 203 resultaron heridos en 3 masacres cometidas por la ocupación sionista en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. El comisionado de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA, Filippi Lazzarini, ha declarado que la situación en la Franja de Gaza como un mundo post-apocalíptico como resultado de la actual guerra genocida sionista librada contra la Franja de Gaza. No tenemos palabras suficientes para describir la situación en Gaza. Los que regresan de allí describen el entorno como un mundo post-apocalíptico, donde la gente vive entre basura, aguas residuales y escombros, y lucha a diario para hacer frente a la muerte, el hambre y la enfermedad. Y siempre a nivel de la ONU, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, declaró que la ocupación sionista ha rechazado 38 peticiones y 2 misiones de ayuda desde principios de diciembre y sigue rechazando los esfuerzos por hacer llegar suministros al norte de la Franja de Gaza, insistiendo en la necesidad de proteger a los civiles en Gaza y satisfacer las necesidades humanitarias de alimentos y medicinas. Y por su parte, la Asamblea General de la ONU adoptó anoche por abrumadora mayoría un proyecto de resolución que subraya el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. 162 países votaron a favor de la resolución, mientras que solo 7 votaron en contra y 8 se abstuvieron. La adopción de esta resolución supone un rechazo a todas las prácticas sionistas de ocupación y asentamiento que impiden al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación y a vivir dignamente en su propio Estado. Y en el capítulo de las reacciones, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas subrayó que la adopción por la Asamblea General de la ONU de una resolución que afirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación constituye una expresión de la unión mundial y de la creencia en la justicia de la causa palestina. En una declaración publicada en la red Telegram, Hamas pidió que las resoluciones de la ONU se traduzcan en medidas que pongan fin a la ocupación y permitan al pueblo palestino establecer su propio Estado. Y desde el Consejo de Seguridad de la ONU, Argelia reafirmó al Consejo de Seguridad el imperativo de detener la limpieza étnica y el exterminio en la Franja de Gaza. En su intervención durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, incluida Palestina, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a que asumiera su responsabilidad para detener la guerra genocida emprendida por la ocupación sionista. In Gaza,
En Gaza la gente no vive, simplemente espera la muerte. La situación en Gaza, tal y como la ha descrito el secretario general de las Naciones Unidas, es un colapso total de nuestra humanidad. El número de muertos ha superado ya los 45.000, el 70% de los cuales son mujeres y niños, además de más de 107.000 heridos, y la ayuda humanitaria sigue sin responder a las necesidades ahí. El ejército de ocupación sigue a los palestinos de refugio en refugio. ¿No es hora de garantizar la justicia y la rendición de cuentas de quienes perpetran este genocidio? Para nosotros, detener la limpieza étnica y el exterminio es un imperativo moral. Lamentamos la incapacidad de este Consejo para aplicar un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. El Consejo de Seguridad debe actuar con responsabilidad y rigor para cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Its responsibility to maintain international peace and security. El diplomático argelino reiteró también la condena de Argelia a las declaraciones de responsables sionistas que piden la anexión de Cisjordania y el establecimiento de más asentamientos. Situation in the West Bank. La situación en Cisjordania, incluido Al-Quds Sharif, es igualmente preocupante. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU y la Corte Internacional de Justicia han confirmado que los asentamientos y las prácticas asociadas constituyen graves violaciones del derecho internacional, pero las violaciones de los asentamientos continúan. El proyecto palestino se enfrenta hoy a otra amenaza. Condenamos enérgicamente las declaraciones de funcionarios israelíes que piden la anexión de Cisjordania en clara violación del derecho internacional. Este Consejo debe mantenerse firme y debe oponerse firmemente a estos planes. Y tratándose precisamente de Cisjordania, este territorio ocupado también es escenario de la violencia contra sus habitantes. Un palestino de la localidad de Qusra, al sur de Naplusa, murió tras ser tiroteado por las fuerzas de ocupación sionistas que lanzaron paralelamente una amplia campaña de detenciones que afectó a 15 ciudadanos palestinos en Cisjordania ocupada, entre ellos antiguos presos. Fuera de Palestina ocupada ahora, en el Líbano, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 12 violaciones del alto el fuego, una de las cuales causó heridas a 3 personas. Estas violaciones elevan a 248 las violaciones sionistas del alto el fuego desde su entrada en vigor hace 20 días. Siempre con las tensiones en Oriente Medio, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó anoche a un proceso político inclusivo liderado por Siria, exigiendo que el pueblo sirio pueda determinar democráticamente su propio futuro. En una declaración unánime al término de una sesión dedicada a la situación en Siria, el Consejo subrayó la necesidad de que el proceso político responda a las aspiraciones de los sirios y les permita determinar su futuro, llamando a sus vecinos a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar la seguridad regional. Y siempre con situación en Siria, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió que se organizara elecciones libres y justas tras el periodo transitorio del gobierno interino sirio. En una declaración facilitada esta mañana desde Damasco, la capital, Geir Pedersen hizo hincapié en la necesidad de la ayuda humanitaria inmediata a Siria para su recuperación económica, subrayando que espera ver el inicio de un proceso para poner fin a las sanciones. Es importante decir que hay muchas esperanzas de que ahora podamos ver el comienzo de una nueva Siria que adoptará una nueva constitución, que constituirá un nuevo contrato social para todos los sirios y que tendremos elecciones libres y justas cuando llegue ese momento, tras un periodo de transición de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad. Necesitamos ayuda humanitaria inmediata, pero también tenemos que asegurarnos de que Siria puede reconstruirse, de que podemos ver la recuperación económica y de que podemos ver con suerte el comienzo que reinicia el proceso para
poner fin a las sanciones. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmad Attaf, recibió este miércoles una llamada telefónica de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Durante su conversación, ambas partes examinaron la evolución de la situación en Oriente Medio, en particular los últimos acontecimientos en Siria. Y siempre con diplomacia argelina, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la iniciativa de Argelia de legalizar el acceso a los documentos de trabajo del Consejo mediante la adopción del principio de igualdad entre los miembros del mismo permanentes y los elegidos, poniendo fin así a décadas de discriminación y al monopolio de los miembros permanentes sobre el acceso a todos los documentos internos y no públicos del Consejo de Seguridad. Y actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, recibió este miércoles en Argel al director general del grupo Lion, Tan Esri William Cheng. La audiencia se celebró en presencia del director del gabinete de la presidencia de la República de Argelia, Boualem Boualem, del ministro de Estado, ministro de Energía y Minas y Energías Renovables, Mohammad Arqab, del ministro de Industria y Producción Farmacéutica, Sifi Grib, y del director general de la Agencia Argelina de Promoción de las Inversiones, Omar Arkash. El presidente argelino Abdelmajid Tebboune recibió también este miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Japón, Brasil, Malasia, Sierra Leona y Kazajistán. La ceremonia se ha celebrado en presencia del director de gabinete en la presidencia argelina y del jefe de la diplomacia argelina, Ahmad Attaf. De la República Federativa del Brasil. Extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Sierra Leone. Monsieur Kassym-Jomart Tokayev, le président de la République du Kazakhstan. To present to you the letter of credence by His Majesty. Y por otra parte, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune recibió este miércoles a la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sharon Ann Wardle, quien le hizo una visita de despedida al término de su misión en Argelia. En el mismo orden de cosas, el presidente Tebboune recibió al embajador de la República de Grecia, Gregorios Zakariodakis, quien le hizo una visita de despedida al término de su misión en Argelia. Y seguimos con cooperación. El ministro de Sanidad de Argelia, Abdelhak Saihi, fue recibido este miércoles en Lusaka, capital de Zambia, por el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema, en el marco de su visita oficial como enviado especial del presidente Tebboune. Saihi entregó en esta ocasión al presidente de Zambia una carta del presidente argelino y le transmitió sus saludos fraternales, subrayando en esta ocasión el deseo del presidente Tebboune de abrir perspectivas más amplias en las relaciones bilaterales entre los dos países amigos. El secretario de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores, encargado de la comunidad nacional en el extranjero, Sofian Saib, destacó este miércoles la atención constante que presta el presidente argelino Abdelmajid Tebboune a las preocupaciones de la diáspora, citando los esfuerzos realizados para ampliar el apoyo material y educativo a los distintos países donde existe una importante diáspora argelina. Shayeb se expresaba con motivo del Día Mundial de la Lengua Árabe, que se celebra el 18 de diciembre de cada año.
Desde la restauración de la soberanía nacional en 1962, las instituciones estatales argelinas han prestado especial atención a la cuestión de la rehabilitación de la lengua árabe, después de que fuera sistemáticamente excluida durante la colonización en el contexto de los intentos de borrar la identidad argelina. En el mismo contexto, las autoridades despliegan esfuerzos para abrir varios centros culturales argelinos en el extranjero, así como el proyecto de creación de una escuela internacional argelina de educación a distancia para enseñar a nuestros hijos de la diáspora los distintos programas y planes de estudio utilizados en las instituciones educativas nacionales. Todas estas medidas y otras forman parte de la preocupación constante del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, por responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos en el extranjero, salvaguardar su dignidad y preservar su identidad, su cultura y su memoria. Y en cuestiones económicas, Argelia encabezó la lista de exportadores de gas a la Unión Europea el pasado mes de octubre, según datos de la Eurostat. Los datos recogidos por la agencia rusa Novosti indican que la cuota de Argelia en las importaciones europeas alcanzó el 21,6% después de que sus exportaciones a la Unión Europea pasaran de 1.100 millones de euros en septiembre a 1.300 millones de euros en el pasado mes de octubre, por delante de Rusia y Estados Unidos. Y en lo referente a la cuestión saharaui, el Congreso de los Diputados de España ha formalizado la constitución del Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad por el Sáhara Occidental con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos representados en la Cámara. El acto se celebró este miércoles y contó con la participación del representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, junto a diputados de diversas formaciones parlamentarias, lo que refleja un amplio compromiso político con la causa saharaui. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos formalizado la composición del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, tanto a nivel del Congreso como del Senado. Y hemos trazado un plan de acción para los próximos meses que incluye de forma inmediata una visita a los territorios ocupados del Sáhara Occidental para constatar la situación de la parte del pueblo saharaui que sufre las violaciones de los derechos humanos, así como una visita a los campamentos de refugiados para compartir con la población refugiada saharaui su situación en el día a día, así como un análisis de la situación actual y trazar una serie de acciones tendientes a seguir reclamando al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en su calidad de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Ha habido unanimidad en las intervenciones de los distintos grupos que han participado en esta reunión y por lo tanto no tenemos más que expresiones de satisfacción y agradecimiento al trabajo que realiza el intergrupo tanto a nivel del Congreso de los Diputados como del Senado. El representante del Frente Polisario en Suiza, la ONU y las organizaciones internacionales en Ginebra, Ubi Bushraya Bashir, subrayó que la democratización de Marruecos está ligada a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental de acuerdo con los principios de la ONU, su carta y su larga tradición de descolonización. El diplomático saharaui explicó que la represión dentro de Marruecos se ve alimentada por la opresión del pueblo saharaui y la ocupación continuada de su territorio. Y cambiemos de asunto. Rusia afirmó este miércoles que había detenido a un ciudadano de Uzbekistán que confesó haber colocado y detonado la bomba que mató al teniente general Igor Kirilovin en Moscú un día antes, siguiendo instrucciones del Servicio de Seguridad ucraniano. Kirillov, que era jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, murió frente a su edificio de apartamentos junto con su ayudante al estallar una bomba oculta en un patinete eléctrico.
Ya llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.